Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy, lunes 25 de marzo. Ya arranca la Semana Santa el día de hoy. Y bueno, pues estamos ya viendo mercados por un lado con menos volumen, ¿no? Lo cual se traduce en mayor, movimiento, ¿no? De repente con las operaciones de uno que otro manita pesada ahí en el mercado. Así que si usted hace trade, sobre todo de corto plazo, tenga más cuidado ahora porque las probabilidades de movimientos bruscos o no muy predecibles en estas 2 semanas, pues ya no es tan poquita, ¿no? Normalmente en Semana Santa y Semana de Pascua, pues sobre todo la gente que hace operaciones de corto plazo le baja el índice de efectividad en sus operaciones o en sus técnicas, así que pues téngale cuidadillo, no va a ser que se lo chute un buen resultado en estos 2 días, nada más por andar ahí pues caminando sin precaución. No digo que deje de operar, pero sí pues de alguna manera trate de operar de manera más mesurada, sería mi consejo el día de hoy. El día de hoy, bueno, pues ya tenemos el evento que se esperaba desde la semana pasada, la resolución, ¿no?, de un acuerdo entre Chipre y sus acreedores internacionales para poder obtener su rescate de 10,000 millones de euros, que por cierto ni un centavo de estos 10,000 millones de euros tocarán a los bancos. Todo lo que es el problema bancario se resolverá con los recursos de los bancos, aunque no sean propiedad de ellos. Le decía hace un rato en un artículo que le estaba escribiendo y leyendo aquí hace unos minutos, que por cierto hoy lo voy a publicar un poco más tarde ya en la página de 7 Pasos, en la sección de artículos de 7 Pasos, por si usted gusta echarle una revisada. Y bueno, pues el día de hoy esto está generando, por momentos se pensaba que iba a generar, primero se pensaba que iba a generar euforia, ¿no? Sobre todo viendo los resultados en Asia, que tuvieron buenos resultados el día de hoy. Hubo buenos movimientos allá en Asia a consecuencia de las decisiones tomadas precisamente en este tema allá en Asia, ¿no? El anuncio de la resolución y de un acuerdo para evitar la quiebra desordenada de Chipre generó buenos niveles en los mercados asiáticos, pero después en Europa vimos cómo cayó y se dio la vuelta al mercado y pues terminó haciendo todo lo contrario a lo que se estaba esperando, de tal manera que ahora ya hasta el Dow Jones, que andaba bastante contento y resistente, está con pérdidas de 0.68%, entrega 98.48 unidades, está en las 14.410 unidades, y todo en Europa prácticamente está en rojo el día de hoy. Fíjese usted, el Eurostock 50 está cerrando con una pérdida del 1.21%, está en las 2.649 unidades el cierre del día de hoy. Dentro de las peores pérdidas se le están llevando el CAC 40 de Francia, el FTSE MIB de Italia y el IBEX 35 de España, con pérdidas para el CAC 40 de Francia del 1.21% y mucho mayores. En el IBEX 35 se llegó a perder hasta el 2.27%, el FTSE MIB de Italia perdió el 2.5% el día de hoy, y pérdidas ya no tan grandes tanto para el FTSE 100 de Inglaterra, que apenas tiene una pérdida del 0.22%, como en el DAX Industrial de Alemania, que solo se llevó un raspón de medio punto porcentual. Tomando en cuenta cómo quedaron las cosas el día de hoy, es un resultado bastante controlable. En Asia las acciones habían subido con fuertes ganancias, le digo. El Nikkei 225 de Tokio ganó el 1.69% al término de esta jornada, y el Hansen de Hong Kong ganó el 0.61%. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que se descompuso el día? Bueno, pues nada más y nada menos que el señor Jerome Dijsselbloem, pues se le ocurrió abrir la boquita y salió con que pues lo que se hizo hoy o se resolvió hoy para Chipre es el patrón que se va a seguir en el futuro para cualquier otro problema bancario, y eso es lo que le metió miedo a los inversionistas, sobre todo aquellos que tienen participaciones en la banca, y por eso es que hay caídas fuertes en los índices accionarios de los países que tienen peores problemas con sus bancas, ¿no? Háblese del caso de Francia, de Italia y de España. Pero vámonos por partes. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar, y déjeme poner aquí la pantallita de la crisis de Chipre para
pues continuar, porque esta historia, yo pensé que ya esta pantallita a partir de hoy ya no la íbamos a estar utilizando, y no, parece que esto se vuelve cada vez más extenso. Pero mire, vamos por partes. Le digo, Chipre primero evita este lunes su colapso financiero al lograr in extremis un acuerdo con los socios de la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional que protege finalmente a los pequeños ahorradores, pero que impone quitas aún por definir a los grandes depositantes y a otros inversionistas, e impone restricciones a los movimientos de capital. El acuerdo alcanzado a menos de 24 horas de terminar, ¿no?, el plazo que le dio el Banco Central Europeo a Chipre para cortar el suministro de liquidez a los bancos del país. De no lograrse este acuerdo, supone pues el puesto final a las incertidumbres que habían estado afectando a Chipre y al resto de la Eurozona en los últimos días. Eso es lo que se suponía en ese momento. Tenemos un acuerdo que va en el interés del pueblo chipriota y en el de la Unión Europea, decía el presidente chipriota Nikos Anastasiadis, y al abandonar la reunión tras más de 12 horas de tensas y complejas negociaciones con los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y el Consejo y el presidente del Consejo Europeo, el señor Herman Van Rompuy, bueno, pues también negociaron con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que pues sale siendo socia, ¿no?, en los fondeos, Christine Lagarde, y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. El pacto hasta tuvo tintes dramáticos cuando Anastasiades preguntó a sus interlocutores si con las condiciones que le imponían no le estaban forzando a la dimisión ante la posibilidad de pues también tener que cerrar el Banco de Chipre. Dijsselbloem se mostró convencido de que este era un mejor acuerdo que el de la semana pasada, porque se centra más en las razones detrás de los problemas, principalmente en los dos bancos. Se han mejorado y refinado los instrumentos para llegar a los mismos objetivos, decía Dijsselbloem. Y bueno, pues el vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de los asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, dijo que el acuerdo era absolutamente esencial, pues permitía reconstruir la economía chipriota, y aseguró que Bruselas haría todo para aliviar las consecuencias sociales del programa y proteger a los más vulnerables de este choque económico que sufrirá el país con el rescate. Es un buen acuerdo y es concluyente, señalaba el ministro de Economía español Luis de Guindos, al tiempo que subrayaba que es bueno para Chipre y bueno para el conjunto de la Unión Monetaria, según el cual pues el banco Laiki, el segundo mayor de este país, sería liquidado inmediatamente con la plena contribución de los accionistas, los tenedores de bonos junior y senior, es decir, los que tienen la deuda pues más arriesgada y los que tienen la deuda más segura, y los depositantes también, los no asegurados, que tienen cuentas por más de 100,000 euros, mediante la ley de resolución bancaria aprobada por el Parlamento chipriota este viernes. Esta medida generaría 4.200 millones de euros, según Dijsselbloem, que también precisó que la IKI será dividido en un banco bueno y un banco malo, el cual sería liquidado en el futuro. El banco bueno será incorporado al Banco de Chipre y asumirá los 9,000 millones que tenía la IKI a través de la asistencia de liquidez de emergencia, ¿no?, con lo que se tienen, digamos, mayormente las cuentas garantizadas. Los depositantes no garantizados permanecerán congelados, las cuentas de los depositantes no garantizados, hasta que se haya efectuado la recapitalización, y serán después sometidos a una quita apropiada. El Banco Central Europeo proveerá la liquidez al Banco de Chipre en línea con las normas aplicables, y la mayor entidad del país en Mediterráneo se reducirá y recapitalizará a través de las conversiones de depósitos o acciones de depósitos no asegurados con la plena contribución de accionistas y tenedores de bonos. Rehn se refirió a que por primera vez desde el inicio de la crisis se impondrán quitas a la deuda senior, recalcando que solo se aplicará a la IKE y se trata de una parte muy pequeña, de manera que no es un cambio en la doctrina, decía en su momento el señor Olli Rehn. Bueno, Dijsselbloem zanjó el debate sobre la contribución de 5.800 millones que Nicosia tenía que aportar al rescate con un ya no hablemos de la cifra, al haber quedado obsoleta con la reestructuración bancaria. En cuanto a las restricciones a los movimientos de capital, el Eurogrupo subrayó que estas medidas administrativas serían temporales, proporcionales y no discriminatorias, y estarán sujetas a una estricta supervisión en términos de alcance y duración. Sobre la reapertura de los bancos prevista para el martes, los detalles de la misma serían abordados en esta sesión del día de hoy entre la Troika y el gobierno chipriota, decía Dijsselbloem. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, indicó que se finalizarán ahora los detalles del rescate y que recomendará en las próximas semanas al Consejo de la institución contribuir al programa.
La eurozona además todavía espera que Rusia aporte parte, especialmente alargando los plazos del préstamo, la reestructuración famosa del préstamo que tiene de 2.500 millones de euros con Chipre, según el presidente del Eurogrupo. El responsable del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el señor Klaus Regling, por su parte dijo que, o él dijo, ¿no? Porque eso de que hable por su parte suena raro, pero en fin, explicó que luego de aprobarse formalmente el memorándum de entendimiento a mediados de abril, Chipre ya podría contar con el primer tramo de ayuda a principios de mayo. Hasta aquí todo era vida y dulzura y era, digamos, la luna de miel al tema de Chipre, ¿no? Ahora, venían las aclaraciones que si los depósitos sin seguro del Cyprus Popular Bank aportarían 4.200 millones, decía el Eurogrupo, y bueno, esto ya lo habíamos estado platicando. Después, la ministra de Finanzas de Alemania decía que, el ministro de Finanzas de Alemania, el señor Wolfgang Schäuble, en una conferencia de prensa que hizo especial para esto, dijo que el acuerdo alcanzado, o que pareciera que fuera una conferencia especial para esto, dijo que el acuerdo alcanzado en Bruselas para reestructurar a los bancos chipriotas y mantener al país dentro de la eurozona era un acuerdo justo, pero no descartaría que los costes para los depositantes de los bancos pudieran ser más elevados de lo que originalmente se está pensando. El resultado es justo para que todos los implicados salgan adelante, afirmaba Wolfgang Schäuble durante una rueda de prensa en Berlín, añadiendo que el acuerdo aportará una base para nuevas negociaciones con la Troika. Ahí empezaba a haber las preocupaciones sobre que esta sería la norma ahora. En una reunión de 9 horas celebrada el domingo en Bruselas, se llegó a este acuerdo, y ante los rumores de que el coste para los depositantes chipriotas podrían superar los 7.000 millones de euros, el señor Wolfgang Schäuble dijo que la cifra exacta se determinará a través de las negociaciones entre Chipre y la Troika. Indicó que el Eurogrupo no insistió en una cifra específica que deben pagar los depositantes y los accionistas de los bancos. Por contra, la clave para el Eurogrupo y la Troika es garantizar que el Banco de Chipre alcance un ratio de capital Core Tier 1, del 9%, es decir, capital de extrema calidad del 9%, en línea con las reglas de Basilea III. Aquí hay que mencionar que buena parte del capital que tenía los bancos de Chipre eran Core Tier 1, eran en su momento bonos, ¿no?, de un país miembro de la eurozona, lo que Basilea III califica como Core Tier 1. Sin embargo, el problema fue la quita de Grecia, pero en fin, como que de esto ya nadie se acuerda. Luego también desde Rusia llegaban los comentarios. El primer ministro de Rusia, el señor Dmitry Medvedev, anunciaba este lunes que el acuerdo de rescate de Chipre es el saqueo de un botín, y anunció que podría tener repercusiones para la industria bancaria a nivel mundial. Afirmó que Rusia necesita considerar minuciosamente las consecuencias del plan de rescate que afectará a los titulares de depósitos bancarios chipriotas superiores a los 100.000 euros. En mi opinión, siguen saqueando el botín, así que hay que entender toda la historia y todas las implicaciones para el sistema financiero y monetario internacional, decía Medvedev en comentarios que han sido reproducidos por varias agencias de noticias rusas. El presidente ruso Vladimir Putin todavía no había hecho declaraciones para este entonces, aunque después se dijo que había dado instrucciones para reestructurar la deuda de Chipre. El plan de rescate acordado para salvar a Chipre del colapso funcionará, pero es imposible hacer estimaciones sobre su efecto en la economía de este país, decía este lunes más tarde el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Confío en que el programa funcione, pero seamos honestos, en este momento no tenemos idea, no podemos decir exactamente qué impacto tendrá, afirmaba Barroso en una rueda de prensa apenas horas después de que los ministros de finanzas de la eurozona acordaran el rescate de los 10.000 millones de euros. Barroso dijo que Chipre se habría arriesgado a sufrir una quiebra desordenada esta semana si no hubiera alcanzado este acuerdo. También señaló que el acuerdo se fraguó con todo el apoyo del presidente de Chipre. Ahí tiene usted, le endosó la factura. Y bueno, Moody's Investor Service opinaba sobre esto, decía: Chipre seguirá en riesgo de declarar la suspensión de pagos y salir de la eurozona durante un periodo prolongado de tiempo. Esto decía Moody's Investor Service. La madrugada de este lunes, Chipre alcanzó un acuerdo. Sin embargo, Sarah Carlson, analista de crédito senior de Moody's, destacó las consecuencias económicas por el daño prolongado a la reputación del sistema financiero de este país. El perfil del sistema como centro financiero no sobrevivirá a esta crisis, decía Carlson. El daño
potencialmente irreparable a los actuales factores de crecimiento económico del país, pone muy en duda su capacidad para sostener su actual deuda, concluía la analista de crédito senior de Moody's, la señora Sarah Carlson. Es decir, no ven que haya esperanzas. Y bueno, como después le comentara yo durante la jornada del día de hoy, una de las intervenciones en vivo que hacía el análisis ya se me olvidó ahorita el think tank que hacía las opiniones, pero bueno, en fin, uno de los think tanks que hay especializados en Europa, Open Europe decía que bueno, pues el problema es que le quitas, ¿no?, lo que alimentaba a la mayor industria de Chipre y con esto conviertes a Chipre en una especie de zombie, ¿no?, dependiente de las inyecciones de capital de la eurozona. Es decir, esto dejaba a Chipre pues en pocas condiciones para poder sobrevivir por sí mismo y por lo tanto pues incapaz de cumplir, entre otras cosas, pues sus compromisos que firme con su acuerdo de entendimiento con sus acreedores internacionales. Entonces, bueno, pues así las cosas. Pero hasta este momento, si bien no había un movimiento alcista, sino más bien un pullback en lo que fue el movimiento alcista inicial, que por ejemplo para el eurodólar había significado un movimiento de aproximadamente unos 92 pips hacia el alza durante la sesión asiática, pues con esto todavía no había señales de la caída que se vio posteriormente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues las pérdidas asumidas por los titulares de depósitos no garantizados en Chipre a causa del plan de rescate del país podrían repetirse en otras partes de la eurozona, afirmaba este lunes el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en una entrevista conjunta para Reuters y el Financial Times. Si hay un riesgo en un banco, nuestra primera pregunta debería de ser, bien, ¿qué se va a hacer desde el banco a este respecto? ¿Qué puede hacer el banco para recapitalizarse a sí mismo? Si el banco no puede hacerlo, entonces haremos con los accionistas la misma pregunta y con los tenedores de deuda, y les pediremos que contribuyan a recapitalizar el banco. Eso de les pediremos es una forma bonita de decir, tomaremos su dinero para recapitalizar al banco. Y si fuera necesario, también a los titulares de depósitos no garantizados, aseguraba Dijsselbloem el día de hoy. Explicó que la decisión adoptada este lunes a primera hora por el Eurogrupo debería de ser considerada ya una prueba de la nueva voluntad de limitar la responsabilidad colectiva de las quiebras bancarias y de reducir al mínimo la necesidad de recapitalizar directamente a los bancos por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, o del Fondo de Rescate creado el año pasado por la eurozona. A la pregunta sobre las implicaciones que esta decisión tendría en otros países con dificultades en su sector bancario, Dijsselbloem señaló, significa gestiónalo antes de caer en problemas, fortalece tus bancos, arregla tus balances y date cuenta de que si un banco está en problemas, la respuesta no será automáticamente que vamos a ir a solucionarte el problema, decía Dijsselbloem. Vamos a devolverlos. Esta es la primera respuesta que necesitamos, devolver los problemas, vosotros lidiáis con los problemas, decía Dijsselbloem. Y bueno, pues aunque sus comentarios suponen un drástico cambio en la retórica de las autoridades de la eurozona, que han preferido enfatizar el notablemente fortalecimiento de las defensas institucionales del bloque en el último año, las palabras de Dijsselbloem repiten los principios básicos que se han utilizado en anteriores rescates, mayormente que los accionistas y los acreedores deben de ser los primeros en cargar con el coste de liquidar los bancos en quiebra. Y en cuanto a las diferencias, los comentarios de este lunes pues difieren principalmente respecto a estos principios básicos en la explícita referencia a la contribución al rescate por parte de los titulares de los depósitos no garantizados. Y aquí es donde entra el problema, ¿no? Aquí es donde se despierta el temor, como le explicaba hace un rato en el artículo que le estaba yo comentando, y que en un par de horas más podrá encontrar ya en la página de www.yenforex.com. Que de hecho ya la grabación de ese artículo, lo que le narré en vivo en ese momento, ya está disponible para que terminando el programa de Punto 9 usted pueda escucharlo ahí utilizando el link que tenemos o el applet que tenemos de Spreaker en la página de www.yenforex o www.7pasos.com, y que estará el día de hoy, en tanto no haya otro breve informativo en el feed de Spreaker. Ya lo puede usted escuchar terminando este programa. Lo que se explica ahí muy rápidamente es que a la hora de hacer esta explicación, a mi parecer, el señor Dijsselbloem lo que hizo es
pasar de un riesgo que era localizado, ¿no? Con lo que se estaba repitiendo como un mantra la semana pasada de que el caso de Chipre era extraordinario, excepcional, era un país con una banca hiper mega crecida, ¿no? Donde le decía yo, pues tendría, por ejemplo, que tener, explicaba CNBC la semana pasada, tendría que tener, por ejemplo, para que Estados Unidos tuviera un problema en su banca de este tamaño, ¿no? Una banca tan grande para el tamaño de economía, tendría que tener 28 bancos como el JP Morgan funcionando. Imagínense lo que es eso, ¿no? Una cantidad enorme de industria bancaria funcionando en su país para la economía, el tamaño de economía, ¿no? Entonces, que era el principal argumento para decir, no se preocupen, lo que está pasando en Chipre solo pasará en Chipre, pues con las palabras de Dijsselbloem, pues ahora es, no, preocúpense, lo que está pasando en Chipre va a pasar en cualquier otro lugar donde la banca esté en problemas. Y bueno, pues obviamente esto hizo la caída de las acciones el día de hoy. Las acciones en toda la eurozona estuvieron sufriendo pérdidas importantes. Tenemos pérdidas para la bolsa en Europa, fuerte, ¿no? El día de hoy el Eurostock, cuando salieron estas palabras, ya estaba perdiendo el 1.2%, profundizando la caída, y las caídas en las acciones de los bancos pues se veían fuertemente dañadas. El IBEX 35 tenía pérdidas del 2.1%, el FTSE/MIB 2.3%, las acciones de la banca italiana, que son las que se llevan la peor parte, Intesa Sanpaolo se hundió el 5.7%, Unicredit 5.3% el día de hoy. En España las cosas también estuvieron peliagudas, ¿no? El día de hoy vimos que los principales bancos en España también traían caídas importantes como resultado de las palabras del señor Dijsselbloem, y que la prima de riesgo aumentó. Fíjese usted, el sector bancario en España, BBVA cayó 3.6%, Bankinter terminó con una pérdida del 4%, Banco Sabadell perdió el 3.1%, Banco Popular perdió el 2.9% el día de hoy. Y bueno, pues todo esto obviamente a consecuencia de lo que es el día de hoy. Fuera del IBEX 35, Bankia, porque ya no está dentro del IBEX 35, se anotó la mayor caída de la bolsa española, con un desplome del 41% el día de hoy, después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria anunciara este viernes la reducción del valor nominal de la acción a solo un centavito. 41% la pérdida en Bankia el día de hoy. Y es que bueno, pues toda la gente que está en ese banco, pues ahora estará pues sacando su dinero a manos llenas, ¿no? La verdad es que este problema se complica porque, con lo que dice el señor Dijsselbloem, pues simplemente tumba todas las patas que sostenían a los bancos débiles, ¿no? La idea de que los bancos tendrían que acabar rescatando, digamos, ¿no? O que estarían haciéndole fuerte los gobiernos estarían haciéndoles fuerte a los bancos, el famoso too big to fail, pues ahora ya no existe en Europa, ¿no? Donde, por cierto, la transparencia en el estado de los bancos europeos en general, pues siempre ha sido un mal chiste, ¿no? De las pruebas de solvencia o de resistencia que tienen los bancos, ninguna de estas ha convencido a los operadores del mercado, y ahora pues también ese temor se traduce en retiros, o se puede traducir en retiros de los cuentavientes, ¿no? Si usted está en un banco como estos y ve una caída en las acciones de este tamaño, pues usted lo primero que va a hacer es ir a hacer un retiro a su banco, ¿no? Entonces, ese es el problema con esto. Se abre la posibilidad de contagio a absolutamente todos los bancos de la eurozona que empiezan a presentar problemas de capitalización. ¿Y cómo resuelven los bancos los problemas de capitalización? ¿Cómo van y le piden dinero a la gente si la gente ahora sabe que ellos son los primeros que pueden ir? Es decir, lo primero que va a pasar es que un banco empieza a saberse que tiene problemas, sus acciones se van a desplomar mucho más rápido de lo que se desplomaban antes, porque la gente va a vender sus acciones porque sabe que el que tiene acciones en el banco es el primero que va a pasar a perder dinero si hay que ayudar al banco. Y en segundo lugar,
el que le presta dinero al banco. Entonces los bonos de estos bancos van a ser dificilísimos de colocar, es decir, en otras palabras, el costo de deuda de estos bancos va a subir enormemente, el pago que tienen que hacer estos bancos porque alguien les preste dinero va a subir enormemente. ¿Por qué? Porque ahora prestarle dinero a un banco es un riesgo de pérdida mucho más claro que antes. Y en tercer lugar, cuando usted vea que las acciones caigan en un banco y que los costos de endeudamiento suban para un banco, cuando esto aparezca en la prensa, inmediatamente va a ver usted que va a haber la posibilidad de una corrida bancaria. Esto es lo que logra el día de hoy el señor Jeroen Dijsselbloem con estas palabras. En otras noticias sobre Chipre, bueno, pues ya el día de hoy se nombra, ¿no?, a lo que es el nuevo administrador de Bankia, de la Ikibank, ya me quedé trabado con Bankia, de la Ikibank, para desmantelar esto. El Banco Central de Chipre anunció este lunes que ha nombrado a un administrador especial para llevar a cabo la reestructuración de la Ikibank, la segunda mayor entidad financiera de este país, que también se conoce como el Cyprus Popular Bank. El Banco Central de Chipre anuncia que su capacidad como autoridad de resolución, ha nombrado a partir de hoy a Andri Antoniades, administradora especial para implementar la reestructuración de la Ikibank. Decía en un comunicado, la semana pasada, bueno, pues anunció que la Ikibank se iba a dividir en un banco bueno y un banco malo, y entre otras cosas se tienen al día de hoy limitados los retiros, ¿no?, de las cuentas de la Ikibank a 100 euros por persona. Imagínese usted, ¿no?, aunque tuviera dinero en este banco, aunque no fuera lo suficientemente rico para no tener su cuenta garantizada, de todos modos no puede sacar más de 100 euros por día, y así tiene que vivir. Y la gente en Chipre no está aceptando ya otra cosa que no sea liquidez, porque solo con liquidez, solo con efectivo pueden pagar los resurtidos, por ejemplo, para las tiendas que venden comestibles, para los que venden todos los artículos de uso diario en Chipre, ¿no? La gente ya no está aceptando el crédito, el plástico, precisamente porque ya las operaciones se están viendo reducidas con esto. Esto obviamente en tanto los controles de capital allá en Chipre se mantengan, y los bancos todavía no abran, porque todavía oficialmente hay comentarios del ministro de Trabajo de Chipre, del señor Georgiades, que el día de mañana ya podría estar abierta la banca chipriota, pero todavía un anuncio oficial de la apertura de la banca chipriota, me disculpa, hasta el momento no existe. Y con estos temblorcitos que estamos viendo en los mercados el día de hoy, quién sabe si el día de mañana haya banca en Chipre, lo cual todavía complicaría más las cosas. Pero bueno, vámonos a un corte comercial rapidísimo y regresamos enseguida con esto que es Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo lo dejo con un corte comercial, regreso enseguida. Triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 1:30 p.m, seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues vámonos a otras noticias. En otras noticias... caray, ¿por qué no? Déjeme quitar ya esta pantalla. En otras noticias, fíjese que el día de hoy el índice de actividad nacional de la Fed de Chicago se recuperó en febrero allá en Estados Unidos. La producción industrial estadounidense se recupera y hace un importante aumento en el barómetro de... la Fed de Chicago, que informa este lunes que su índice de actividad nacional se ubica en el punto 44 en febrero, una recuperación frente a la lectura de menos punto 49, es decir, pasa de contráctil a expansionista. En tanto, el índice móvil de 3 meses, una medida más representativa, cayó a punto 09 en febrero frente a la lectura de punto 28 de enero. Una lectura positiva indica actividad
Un compendio de datos económicos proyectados apuntan a un crecimiento sobre las tendencias. Los indicadores relacionados con la producción crecieron a 0.34 en febrero desde el menos 0.30 de enero. Los indicadores relacionados con el empleo aumentaron también a 0.30 frente al 0.01 que tenían, mientras que el componente de ventas se desplazó a territorio positivo desde el menos 0.1 al 0.05. El indicador de consumo y vivienda se mantuvo en territorio negativo, pero mejoró a menos 0.16 desde el menos 0.19. Esto se supo el día de hoy. Y en Italia registró en febrero un superávit comercial con sus socios comerciales fuera de la Unión Europea. Gracias al abaratamiento de los precios de la energía, el superávit comercial italiano con socios no europeos fue de 704 millones de euros desde el déficit de 1.490 millones que tenía en febrero del año pasado, según anunció este lunes la agencia oficial de estadísticas Istat. Sin embargo, el superávit también señala la debilidad de la economía mundial, ya que las exportaciones cayeron 5.7% en febrero respecto a enero, mientras que las importaciones retrocedieron 3.4%, decía Istat el día de hoy. Y el Tesoro italiano consiguió colocar este lunes 3.825 millones frente al máximo de 4.000 millones que ofrecía en títulos de deuda de 2, 5 y 15 años, con un incremento en los tipos de interés, informaba el Banco de Italia. En concreto, Italia adjudicó 2.825 millones frente al máximo de 3.000 millones que ofrecía en títulos CTZ a 2 años, con un interés del 1.746%, 0.64 arriba del 1.682 fijado en la subasta del pasado 25 de febrero, y que supone su nivel máximo desde diciembre. Además colocó 616.432 millones en bonos BTPs vinculados a la inflación de la eurozona a 5 años con un interés del 2.16%, es decir, 0.36% más que el rendimiento del 1.8 fijado en la última subasta de este tipo de deuda que se celebró el pasado 28 de enero. Captó también 383.568 millones en una ampliación de emisión de bonos BTP a 15 años con vencimiento en septiembre del 2023, que tuvieron un interés del 3.02%, del que no se puede establecer una comparación directa. En cuanto a las relaciones entre oferta y demanda, esta fue inferior en el caso de los títulos CTZ a 2 años, si se comparan con los datos de la última oferta el pasado mes de febrero, aunque fue superior en el caso de los BTP a 5 años con respecto a la última subasta celebrada el mes anterior en enero. Así los inversionistas pues ofrecieron 4.027.5 millones, de los cuales aceptó, pues le digo, el día de hoy un total de 3.825 millones. Y el Senado de Estados Unidos aprueba su primer presupuesto federal en 4 años. En sábado, el Senado de Estados Unidos aprobó este sábado por estrecho margen su primer proyecto de ley presupuestario en 4 años, que incluye incrementos de impuestos de casi $1 billón para la próxima década. Con 50 votos a favor y 49 en contra, el Senado aprobó esta madrugada un presupuesto federal de $3.7 billones tras someter a votación numerosas enmiendas durante toda la noche. Solo 4 demócratas votaron en contra de la medida, todos provenientes de estados clave para los comicios legislativos del próximo año. En los últimos 4 años, el Senado bajo control demócrata solo habría aprobado medidas temporales. Disculpen ustedes, solo habría aprobado medidas temporales para financiar las operaciones del gobierno federal, lo que le valió ataques de la oposición. Entre otros elementos, la medida presupuestaria incluye aumentos de impuestos por 975,000 millones, pequeños recortes de diversos programas nacionales y una inversión de 100,000 millones en obras públicas para fomentar la creación de empleo. Entre las enmiendas aprobadas figura una que da un apoyo simbólico a la construcción del oleoducto Keystone XL desde la frontera de Canadá hasta las refinerías petroleras en el estado de Texas. La versión que aprobó recientemente la Cámara de Representantes bajo un control republicano busca equilibrar el presupuesto en un plazo de 1 década, pero no incluye aumentos tributarios. Esa medida, presentada por el ex candidato de la vicepresidencia republicana en 2012 y presidente del Comité de Presupuestos de la Cámara Baja, Paul Ryan, supone pues una polémica
reforma del Medicare para ancianos y jubilados. También incluye fuertes recortes a populares programas de beneficencia social para las personas de escasos recursos como Medicaid y los cupones de alimentos. Ambas versiones tendrán que ser armonizados durante un proceso de ambas cámaras el mes próximo, cuando el Congreso reanude sus sesiones tras 2 semanas. Y bueno, pues al tratarse de medidas no vinculantes, son tan solo una indicación para el presupuesto federal. Los observadores han expresado poco optimismo de que ambos partidos puedan resolver sus diferencias sobre cómo reducir el déficit y fomentar el crecimiento económico. Se espera que el presidente Barack Obama presente su plan presupuestario para el año fiscal 2014 el próximo mes, y según los observadores su contenido serviría de señal sobre la disposición de la Casa Blanca para negociar una solución a la crisis presupuestaria con los republicanos. Los republicanos insisten que los recortes masivos al gasto público pues deben hacerse para reducir el déficit, mientras que Barack Obama y sus aliados demócratas argumentan que para llegar a esta meta también se debe aumentar los impuestos. Tras la aprobación final del presupuesto, el Congreso tendrá por delante otras batallas, incluyendo el control de armas, la reforma migratoria, sobre la cual hoy Barack Obama estuvo hablando, y el aumento del techo de la deuda nacional. Bueno, pues ahí tiene usted. Durante el fin de semana también supimos que el Fondo Monetario Internacional desbloqueó 970 millones de euros como parte del nuevo tramo del programa de rescate para Irlanda. Acordado desde 2010, el Fondo Monetario Internacional completó la aprobación de el 8º tramo del programa de rescate de la Unión Europea por valor de 85 mil millones en su total, en el que hasta el momento la institución multilateral ha aportado 22.610 millones. De este modo, el Fondo Monetario Internacional ya libera la mayor parte de los 23.550 millones que tiene comprometidos en el plan aprobado en diciembre del 2010 para rescatar a Irlanda de su crisis, a cambio del compromiso de acometer un plan de reformas y de austeridad fiscal que hasta ahorita es el que mejor lo ha llevado. El número 2 del fondo, David Lipton, valoró los progresos como positivos llevados a cabo por las autoridades de Dublín desde el inicio del programa. El gobierno irlandés recaudó la semana pasada 5.000 millones en su primera emisión de bonos estatales de deuda a 10 años desde el rescate financiero internacional de noviembre del 2010. Asimismo, el fondo indicó que el déficit fiscal del 2012 fue de 7.75% por debajo del objetivo del 8.6%, y se espera que el del 2013 sea del 6.75%. Sin embargo, Lipton aseguró que pese a los avances en la reforma del sector financiero, los préstamos problemáticos siguen siendo altos y acelerar su liquidación es clave para la recuperación económica. Así las cosas el día de hoy. Y la reestructuración de la banca española ayudará a los bancos del país a reanudar la oferta del tan necesario crédito, dice Yves Mersch, miembro del Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo. Las autoridades españolas, con el apoyo de sus socios europeos, han puesto en marcha un programa de reestructuración financiera. Esto ha sentado las bases para el regreso del crédito a la economía real, decía Yves Mersch. Realizó estas declaraciones durante un discurso sobre el euro y la importancia de la integración europea. Y bueno, pues así las cosas el día de hoy. Vámonos a un corte comercial rapidísimo y regreso yo enseguida para presentarle el recorrido por los mercados alrededor del mercado de divisas. Le damos las buenas tardes a nuestro amigo Chequina Lubiano y a la gente que nos está escuchando el día de hoy aquí a través de Radio Forex Hispana en esta señal, a la gente que ha estado, por cierto, con buena audiencia el día de hoy, siguiéndonos en los distintos medios de transmisión. Mandamos saludos, déjeme ver ahorita a dónde le puedo decir que mandamos saludos a la gente que nos está escuchando en Colombia, obviamente, a la gente que nos está acompañando el día de hoy en México. También tenemos gente conectada desde México, tenemos gente conectada, fíjese usted, desde... Espérenme que esto ya se trabó. Tenemos gente conectada, de regreso al corte comercial le digo. No, ya apareció, mire. En España también tenemos gente el día de hoy conectada. Saludos a la gente que nos escucha desde Barcelona también el día de hoy, a la gente que nos está escuchando
desde Madrid, a la gente que nos está escuchando en América Latina, nos están escuchando, fíjese usted, desde Caracas, muchísimas gracias a la gente que nos sigue, no es cierto, desde Valencia, en Venezuela, a la gente que nos sigue desde Itag, bueno, desde Colombia, desde Manizales, muchísimas gracias a la gente que nos escucha desde Manizales, a la gente que nos está escuchando desde Popay, en Estados Unidos, a la gente que nos está escuchando desde Claremont, desde Kansas también, muchísimas gracias, a la gente que nos está acompañando el día de hoy desde la Ciudad de México, obviamente, desde Cuernavaca, desde también a la gente que nos está escuchando pues desde, no sé qué estado sea porque no llega a decir, pero desde San Luis Potosí me parece que es. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Lo dejo con un corte comercial y ahora sí ya regreso enseguida con más aquí a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano. Aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos en vivo, 1 de la tarde con 43 minutos. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y bueno, pues ya también empiezan a aparecer las voces disidentes, ¿no? En lo que es la eurozona. Dice, el primer plan del rescate de Chipre podría haber sido mejor. Pero se refiere al primer plan de rescate. Esto es lo que dice el ministro de Finanzas de Luxemburgo el día de hoy. El primer plan de rescate de la Unión Europea para Chipre podría haber sido mejor que el acuerdo alcanzado a primera hora de este lunes. No, al contrario, sí, está en detrimento de lo que es este acuerdo. Dice que el primero era mejor. Es lo que dice Luc Freiden este lunes en una entrevista con la cadena de radio luxemburguesa 100.7. Chipre logró un rescate, como ya se lo hemos estado explicando, pero no dice por qué. Porque es que este personaje, Luc Freiden, dice que pues el rescate hubiera sido mejor el primero que este último. Así que bueno, pues ahí tiene usted los primeros comentarios sobre este tema. Y vámonos al recorrido por los mercados el día de hoy. Empezamos como siempre con el mapa de divisas de nuestros amigos de Ameritrade. En primer lugar, bueno, pues claramente, ¿no? El día de hoy estamos viendo que con respecto al dólar prácticamente todos están todos están perdiendo excepto el yen y el dólar australiano, que apenas si se está moviendo. El dólar australiano logró hacer máximos más altos y todavía no se come en el pullback, todavía no se come todo el avance que se había hecho durante la sesión asiática, en la euforia de la sesión asiática, pero también ya retrocedió prácticamente todo lo avanzado. Pero el yen japonés obviamente está aumentando el día de hoy con respecto al dólar, le está ganando al dólar como único, que principalmente le está ganando, precisamente porque ahí es donde se está refugiando el dinero, ¿no? Estamos viendo esa huida de los capitales. Entrando ya directamente, por ejemplo, nada más para ver cómo están las cosas con respecto al euro, para que vea usted, pues prácticamente todo el mundo le gana al euro, ¿no? El día de hoy, todo el mundo le gana al euro literalmente el día de hoy, sin excepción. Unos más, otros menos. El que más, el yen japonés, obviamente, por el cierre del apetito, por el riesgo, seguido de cerca por el dólar americano, el dólar canadiense, el dólar australiano y el dólar neozelandés. Así de rápido el asunto. Vámonos ya directamente con lo que es
el recorrido por los mercados alrededor del mercado de divisas. El día de hoy estamos viendo, en primer lugar, bueno, pues movimiento drástico, ¿no? Primero era caída fuerte del dólar, ¿no? Continuando con su movimiento de retroceso. Sin embargo, bueno, pues rápidamente se regresa el día de hoy. Todavía no ha roto los máximos, y ahí es el punto interesante, ¿eh? Mientras no rompa los máximos, todavía es posible que se reanude la caída, pero la verdad es que sí, el hecho de que haya terminado con ese reversal fuerte, pues da que pensar con el movimiento del dólar index, que por cierto, ese, aunque parece un hammer, no es un buen hammer. Una, porque es más grande la figura de retroceso que lo que retrocede, ¿no? Para empezar, ahí está descompuesto el asunto, y la relación de riesgo-beneficio a las resistencias es malísima, entonces eventualmente sí hay posibilidades de volver a intentar mínimos. Por cierto, el día de hoy ahí le presenté lo que era la idea de trading, retomando la idea del conteo de lo que es un necesario descanso para el dólar index, según mi teoría de ondas de Elliott, que le estoy presentando ahí. Continuando con esto, el crudo dulce ligero, el West Texas Intermediate, obviamente un movimiento similar pero a la inversa, mostrando pues en primer lugar que había habido un buen optimismo, ¿no?, en el mercado después del acuerdo de resolución allá en Chipre, pero después, conforme el temor se apropió del mercado, bueno, pues el crudo ha estado desprendiéndose de buena parte de sus ganancias. Actualmente conserva menos de la mitad de las ganancias, y tenemos ahí, bueno, pues lo que podría ser, si cae un poquito más el precio de cierre, al cierre del día de hoy, sobre todo si cierra por debajo de esta zona, que creo que sí hay posibilidades, de los 94,49, podríamos estar viendo ahí una muy bonita shooting star que volvería a ser pues ideal para buscar una venta por lo menos a la zona de soporte del nivel de los 91.79, aunque por la relación de riesgo-beneficio que se puede predecir ahí, si queda como está, es posible que haya un ligero retroceso para mejorar esa relación de riesgo-beneficio, es decir, puede haber una ligera alza para mejorar el riesgo-beneficio, pero si falla en romper los máximos de hoy, agárrese que podría ser buena oportunidad de ventas. En el tema de la plata, el día de hoy, bueno, pues sigue en su consolidación eterna, está rebotando de los mínimos que se había alcanzado un poco más temprano, conforme volvió ahí el refugio definitivamente. Y en el oro, curiosamente en el oro, buena parte de las caídas se están recuperando, pero todavía está del lado bajista. El día de hoy el oro, lo que es, bueno, pues consistente con la idea de que podríamos estar viendo a lo mejor el arranque de otra fase hacia la baja, mientras no se hagan incursiones del precio por arriba de esta zona de resistencias. Me parece que ya está más inclinado a intentar bajas en el oro, pero todavía no hay ninguna señal definitiva que nos ayude a esto, aunque a diferencia de lo que fue la semana pasada, hoy se vio un espíritu bajista mucho más grande. En el tema del bono del tesoro, bueno, pues de pasar de estar optimista a super pesimista el día de hoy. Fíjese usted el super gap de apertura que hubo el día de hoy y cómo se cierra inmediatamente, y conforme esta situación se alimentó del temor en el mercado, bueno, pues obviamente la gente se fue a guarecer ahí en el bono del tesoro de Estados Unidos el día de hoy con mayor velocidad, y bueno, pues vuelve a acercar a la zona de soportes que está por ahí del rendimiento del 1.89%. Había llegado a estar en niveles el día de hoy la rentabilidad muy cercanas al 2%, 1.97 más o menos. No logra sostenerse conforme las palabritas del señor Dieselblom echaron a perder el apetito del riesgo de los inversionistas. Y en el tema del Dow Jones, bueno, pues se vuelve a presionar hacia la baja después de que había un intento por estar rebotando hacia el alza el día de hoy. Sin embargo, sigue estando en lo que creemos que es la zona de la corrección de la onda 4 para la gente que nos está siguiendo ahí el análisis de 7 pasos. Todavía seguimos en el mismo rango. Entrando ya directamente a los pares, el eurodólar el día de hoy, bueno, pues lo estamos viendo presionar otra vez los mínimos después de ese intento fallido de recuperación. En el tema, seguimos básicamente en la consolidación de la semana pasada, aunque pues ya los intentos por momentos alcistas, creo yo que mayormente por tema fundamental se vieron obstruidos. En el tema de la libra dólar también siguió la presión hacia la baja, después de que el viernes pasado terminamos con una vela que había bajado la intensidad, que mostraba cierta falla en la presión alcista. Hoy
se empieza a ver más como un engolfing bajista, aunque es todavía muy chiquitito. Ahí aparece como un engolfing alcista. No es cierto, todavía no llega a tener cualidades de engolfing alcista. Me parece que más bien se debería considerar como un par de spinning tops cuando mucho, ¿no? Porque son velas realmente muy muy chiquitas en su rango. A ver, déjenme más medir el rango del día de hoy para decirle exactamente, pues ni tanto, ¿no? A ver, el día de hoy el rango fue 114 no, sí es un yin yang perdón, lo que pasa es que hubo velas recrecidas previamente, no, sí es un yin yang así que bueno, pues ahí tiene un reversal de baja calidad en lo que es el comportamiento de la libra. Y que ocurre, el problema es que no ocurre en una zona de resistencia, ocurre en una zona de resistencia, ¿sabe qué tipo? De retroceso de Fibonacci, y eso medio pasadón, y hay una línea de tendencia que es esta que tenemos aquí, que es la que está rechazando el precio. Entonces, por ese factor sí se podría decir que es, lo diría Steve Nison, una línea de resistencia dinámica para vernos más elegantes. Pero bueno, pues ahí tiene usted. Continuando con más en el yen japonés, bueno, pues obviamente continúa el retroceso. Eso ya lo veníamos advirtiendo también para nuestros alumnos que nos siguen en el análisis de 7 pasos, precisamente porque, y también aquí en el programa lo decíamos la semana pasada, porque necesitábamos una corrección con un mínimo más bajo, y la proporción de la corrección ideal todavía va mucho más abajo. Lo que todavía no se define es en qué forma de patrón está cayendo, si es meramente un zigzag, que se me hace muy pequeño para que sea meramente así, a menos de que forme parte de un sistema de varios zigzags, pero no me queda claro todavía esa formación. Habrá que dejar que evolucione un poquito más el precio, o está cayendo en forma de un impulso que se extendió, y esa posibilidad sí no queda tan alejada tampoco, ¿no? También le mandamos saludos a Almería, allá en España, a nuestro amigo Alberto Cruz. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en el radio y en el chat. Y el día de hoy también, continuando con el dólar australiano, bueno, pues a pesar de que prosiguió en su presión alcista, el dólar australiano finalmente el día de hoy termina formando ahí una figura de una vela, divergente, ¿no? Una vela que podría, no creo que tenga todavía la formación lo suficientemente clara si termina con el cierre de precios por donde está ahorita, como para hacer un buen reversal, pero sí habla de una intención, ¿no? de estar tomando utilidades ante el problema que se está suscitando. Así que, pues ahí tiene usted lo que estamos viendo el día de hoy, que por cierto, esto implica que tenemos a este precio haciendo un retroceso temporal, pero no se crea que con esto se acabó el alza, Yo sí creo que todavía podría, después de un pullback, que podría ser medio profundillo, podría estar llegando en esta zona inclusive, ¿no? Entre los 1.0404 y un poquito más abajo, podría estar otra vez rebotando hacia el alza, pero por lo pronto ya parece que va a ir a tomar ese descansillo que advertíamos el día de ayer a la gente que está en análisis de 7 pasos. Y en el tema del dólar canadiense, bueno, pues todavía no rompe los mínimos del 1.018, así que bueno, pues todavía puede estar rebotando hacia el alza. Ahí vemos el precio haciendo una especie de hammercito, lo cual es consistente con la señal que le presenté la semana pasada sobre este par. En el tema del dólar franco, también ahí hace una formación estilo hammer, que tiene los mismos problemas que hablábamos del dólar index y de otros pares con esta formación, como podría ser también el tema del euro dólar, es decir, que la formación pues es más grande que lo que retrocede y necesita por lo menos hacer un buen pullback para tener una buena relación de riesgo-beneficio y volver a buscar los máximos, ¿no? Entonces sigue presionando hacia la baja, pero también este par, igual que ya se me olvidó cuál es, el del yen japonés, todavía no habla con toda claridad de cómo es que se está desarrollando el movimiento bajista. Así que bueno, pues así las cosas el día de hoy con este recorrido por los mercados, con lo que terminamos el programa del día de hoy. Muchísimas gracias. Me encanta, fíjese usted, ya salieron los portavoces a hacer el trabajo sucio, ¿no? El portavoz del señor Dijsselbloem dice: Dijsselbloem no dijo que Chipre es el patrón de reestructuración de la banca. ¿Cómo ve? Rápidamente, tardamos más en decir las cosas que en desdecirnos. Qué barbaridad, pero bueno, en fin, novatadas al frente del Eurogrupo. Ahora dicen, no, era broma,
me malinterpretaron, este no es el patrón de resolución. Hombre, y lo dijo tan ampliamente y tan claramente que va a ser toda una chulada ver cómo se echa para atrás de estos comentarios, ¿eh? Va a ser toda una chulada. Vamos a ver esto el día de mañana muy seguramente. Seguimos en vivo. No es cierto, ya no seguimos en vivo porque ya me voy a descansar. Gracias por la compañía, nos vemos el día de mañana. Pásela bonito. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Gracias.